básica de la familia alfa más beta. Mis correos están aquí, en la parte inferior, central, y como decía Jonathan, pueden escribirme si quedamos como pendientes de resolver dudas al final. Básicamente, manufactura aditiva es el proceso mediante el cual se fabrica una pieza o componente por la adición de capas de material hasta que se da forma a la geometría final, que se define inicialmente mediante la modelación en un software CAD. Básicamente la manufactura aditiva, digamos que tiene sus inicios alrededor de los años 60, pero entre el 90 y el 2000, digamos que tiene el impulso mayor, debido a que en este periodo, digamos que empiezan a sacarle provecho a patentes vencidas que habían en ese momento, y a partir de ahí se desarrollan esas tecnologías, y luego se van ingresando paulatinamente a hacer primero parte de trabajo experimental y luego han podido ser implementadas en la industria. La manufactura aditiva como tal, digamos que se divide en 7 categorías según qué tipo de materiales se procese, sean metales o sean materiales no metálicos. En los materiales metálicos, digamos, hay 4 categorías. La primera se llama fusión por cama de polvo, y para esta categoría hay 2 formas de procesar el material, sea con fuente de calor usando un láser o usando un haz de electrones. El equipo con el que yo trabajo es un equipo que utiliza un láser como fuente de energía. La segunda categoría se llama Direct Energy Deposition, o deposición de energía directa, y también se puede usar ambas fuentes de calor. Esta categoría básicamente abarca los procesos donde la energía se enfoca, digamos, o la energía que se enfoca genera volúmenes de material fundido de forma anticipada para luego ser, digamos, solidificado y dar forma a la geometría final. La tercera categoría, que se llama Binder Jetting, es una tecnología que funciona por deposición de un aglutinante o un material consolidador, y luego de un tiempo de curado, este material lo que hace es que mantiene las partículas unidas para luego, digamos, para que ya quede la geometría final. Esta categoría, digamos, trabaja por infiltración o por consolidación. Por infiltración básicamente densifica el material usando una aleación o composición de baja temperatura de fundición. Y por consolidación lo que hace es que sinteriza la parte hasta que el metal se consolida en la forma final deseada. La última categoría de manufactura aditiva que utiliza metales es Shear Lamination. Básicamente esta tecnología lo que hace es que usa el apilamiento de hojas de metal que ha sido cortado previamente con tecnología de alta precisión para generar el componente impreso. Estas hojas de metal se unen adhesiva o metalúrgicamente usando soldadura convencional o soldadura láser. Las últimas 3 categorías son entonces para materiales no metálicos, tipo polímeros. Bad Photopolymerization es básicamente la forma de generar piezas mediante el uso de fotopolimerización, que es el proceso de exponer, digamos, polímeros en estado líquido a radiación ultravioleta para que luego sea solidificado. Material Extrusion es una tecnología pues, que usa filamentos de material para dar forma al objeto impreso. Estos filamentos se cargan desde una bobina, se calientan y se forzan a pasar a través de una boquilla, y de esta forma se va depositando mediante el movimiento de la boquilla de forma controlada de acuerdo a la información que venga del archivo CAD generado en el software de modelación. Material Jetting es básicamente, o digamos tiene similitudes con el Bad Photopolymerization, pero en lo que difiere esencialmente es que usa radiaciones de diferente frecuencia, diferentes temperaturas y también diferentes tasas de enfriamiento.
Estos son unos esquemas de los dos sistemas de la primera categoría, que es Powder Bed Fusion, fusión por cama de polvo. En el esquema del lado izquierdo es un sistema que usa un rayo láser como fuente térmica para fundir las capas de material. Los componentes básicos, bueno, son el láser como fuente térmica, tiene un juego de espejos, que son los que direccionan el láser. La cama de polvo procesada y sin procesar, pues el material antes y después de ser sometido a la acción de la fuente térmica. Y bueno, un distribuidor o un esparcidor de material. Y en el esquema del lado derecho, en esencia, la física difiere obviamente, pero el mecanismo o la forma en que se fabrica la pieza es la misma, solo que cambia la fuente térmica. En este caso es un haz de electrones que se genera en la parte superior y es direccionado por un juego y de esta manera, por colisión de los electrones con las partículas de polvo, transferencia de energía, se eleva la temperatura de las partículas de polvo hasta lograr el calentamiento suficiente para la posterior fundición de las partículas y que se adhieran o consoliden. La manufactura aditiva tiene entre sus ventajas la posibilidad de generar diseños optimizados o de permitir que se generen diseños optimizados. Se tienen tiempos de producción relativamente bajos, el desgaste o el material de desgaste, así como el consumo energético, es mucho menor comparado con un proceso de manufactura convencional. Se obtienen relaciones de resistencia a peso bastante buenas y pues bueno, permite la fabricación de geometrías no convencionales, que de otra manera sería prácticamente imposible de generar. Esta tecnología en los últimos años está trayendo un incremento en inversión de parte de las empresas, principalmente en sectores automotriz, aeronáutico, biomédico bastante. Y este gráfico en la izquierda básicamente lo que muestra es lo que han venido invirtiendo estos sectores industriales en la adquisición de equipos de manufactura aditiva. Los materiales comúnmente utilizados son titanio, aleaciones de titanio, que hay bastantes. Hay una variedad importante de estas aleaciones, las aleaciones de níquel o Inconel, así como las de aluminio, también son materiales que se usan actualmente en manufactura aditiva con metales. Están en desarrollo o digamos están en proceso de implementación muchas otras composiciones. Yo particularmente trabajo con una composición que no ha sido usado antes a nivel global en manufactura aditiva con metales. Una de las dos tiene esa característica y ese es parte del desafío de mi trabajo doctoral. Encontrar la ventana de parámetros óptima que permita producir estructuras tipo látiz, que es finalmente la aplicación, digamos, en la que me estoy enfocando, con esta composición que no ha sido antes utilizada, y parte de mis objetivos de investigación es justamente estudiar la procesabilidad de esta aleación. La manufactura aditiva se usa actualmente en sectores tan diversos como comentaba, industria biomédica, militar, electrónica, naval, automotriz, entre otras. Dentro de los desafíos que enfrenta actualmente la manufactura aditiva, está por ejemplo, el límite, digamos, que hay en el volumen efectivo que traen los equipos actualmente. Son volúmenes relativamente pequeños, donde no es posible construir piezas de gran tamaño. Como lo que vemos aquí a la derecha, estas son estructuras tipo látiz, tienen diferentes nombres, reticuladas o inspiradas de alguna forma, en fin. Son estructuras optimizadas topológicamente
que entre las ventajas que proveen es justamente disminución de costo en fabricación, disminución de material, disminución de tiempo en fabricación. Por lo tanto, en términos económicos, hay mayor rentabilidad a la hora de trabajar con estos productos en el mercado. Dentro de los desafíos adicionales también está el tema de la velocidad de impresión, que son relativamente altos y es algo que es inherente al proceso como tal. Entonces, se trabaja todavía en ver cómo hacer que estas máquinas produzcan de forma más rápida. En software hay desafíos también, en materiales, no todas las composiciones que uno conoce o que se conocen en metales están disponibles para trabajar en manufactura aditiva con metales. Y en estándares de automatización todavía también hay unos vacíos, los cuales representan desafíos justamente para la implementación de la manufactura aditiva a nivel industrial. La falta también de personal calificado es un desafío también que se debe trabajar justamente desde la formación en ingeniería como tal. Entonces, como mencionaba, el proceso inicia con la modelación de la pieza, el modelo CAD, de lo que se quiere imprimir o fabricar. Se debe definir también la orientación de la pieza y se debe tener en cuenta dentro del volumen de la pieza y de la máquina las estructuras de soporte, que son estructuras como las que se ven aquí en estas dos piezas de arriba, estructuras necesarias y que se deben construir, luego se remueven, pero son necesarias para evitar que las superficies en voladizo o con cierto ángulo de inclinación se deformen, se distorsionen o se destruyan, inclusive antes de terminar la pieza. Entonces el proceso en esencia tiene estas 4 etapas: se genera el CAD, se envía la información al equipo, se introducen los parámetros del equipo, el equipo inicia la impresión capa por capa, termina el componente de imprimir, se retira el componente y se hace postprocesamiento y se aplica. Depende del cuál sea el fin último de la pieza o la aplicación. Este es el equipo con el que trabajo. Es un equipo de Renishaw, que es un fabricante británico. Esta es la versión más reciente de estos, digamos, de equipos para Metal Additive Manufacturing. El volumen efectivo que tiene este equipo es de 250 por 250 por 300 milímetros. Es un equipo que, digamos, valores nominales de parámetros de proceso son los que se muestran: potencia 400 vatios, diámetro de punto 65 micras. Es un equipo que trabaja con atmósfera inerte de argón y el láser que usa es un láser pulsado que tiene un perfil de potencia como el que se ve aquí en la imagen central. Dentro de las ventajas que tiene el uso de un láser pulsado y no continuo está que trabajar con este tipo de láser permite que las tasas de enfriamiento y calentamiento sean más altas. Por otra parte, esto también facilita la fabricación de detalles más pequeños, en el caso de las estructuras tipo látiz, por ejemplo, radios mucho más pequeños, con buena precisión, y bueno, pues el trabajar con este tipo de láser facilita enormemente la construcción de este tipo de estructuras reticuladas. Aquí en la imagen de la derecha se ve básicamente un perfil del láser y las variables generales de lo que es o que influyen en el proceso como tal. El H-spacing es la distancia más corta que hay entre dos caminos o tracks paralelos que se están escaneando. El layer thickness o espesor de capa, parámetro importante, está la cama de polvo. Aquí abajo corresponde, digamos, al bloque de capas que se han impreso previamente, y en este caso la velocidad o la dirección de movimiento del láser, digamos, es perpendicular al plano de la pantalla. Este parámetro es extremadamente importante a tener siempre en cuenta y a controlar durante todo el proceso, y es la densidad energética o densidad volumétrica, que depende de la potencia, del tiempo de encendido, la distancia entre puntos
la distancia, el hatch distance y el espesor de capa. La distancia entre puntos, entonces, es justamente distancia de punto a punto, entre puntos adyacentes, y el hatch distance, aquí también lo pueden ver en la imagen central, en una vista superior, como les mencionaba, la distancia entre dos caminos consecutivos de material solidificado, fundido y luego solidificado. En este proceso, básicamente, digamos, el proceso como tal, el de Lazy Powder Bed Fusion, involucra el calentamiento y la fundición de material que ya está pulverizado, que viene pulverizado o particulado, y eso se hace a través del rayo láser, como les mencionaba. Hay una gran variedad de fenómenos físicos que son importantes en este proceso, tales como la absortividad del material en polvo a la radiación del láser, el fenómeno de Bolling. Más adelante van a ver algunas imágenes relacionadas con esto, el cual interrumpe la formación de fundiciones continuas. Si esto se presenta, esto le va a dar discontinuidad a los caminos de fundición y va a hacer imprecisiones en la geometría de la pieza. Y también otro fenómeno importante es la fluctuación térmica que experimenta el material durante el proceso, lo cual puede llevar a la formación de cracks y posterior falla del componente. Hay que tener en cuenta que el proceso de Lazy Powder Bed Fusion está diseñado para calentar y fundir materiales metálicos. Los sistemas de láser que trabajan o que se usan en este tipo de equipos han evolucionado desde los láseres de CO2 adaptados, que son los que se usaban inicialmente en procesos de sintetización, y actualmente se usan láseres de estado sólido como el de fibra de neodimio y láseres un poco más modernos y eficientes de Iterbio, también en estado sólido. Los parámetros más comunes de este proceso son, como mostrábamos arriba en la ecuación de densidad volumétrica energética, la potencia láser, velocidad de escaneo, H spacing y el espesor de capa. Estos son los parámetros sobre los que se tiene control o se puede tener control durante todo el proceso de impresión. Además de la absortividad del material pulverizado a la radiación del láser, estos 4 parámetros también afectan parámetros, digamos, o características, como la rugosidad y, bueno, porosidad cuando hay mala sintonización o un mal balance entre potencia y espesor de capa. Cuando ocurre el calentamiento y la fundición de las partículas de polvo, se debe tener en cuenta la capacidad calorífica y el calor latente del material en el nuevo estado. Una cosa son las propiedades del material estando en forma particulada o en forma de polvo, otra cosa incluso cuando está fundido, y otro tipo de, digamos, o muy diferentes son las propiedades cuando el material se ha solidificado. Estas características son bastante dependientes del material y son también proporcionales a la masa del material que se está fundiendo. Uno de los aspectos fundamentales que hay en el tema de la interacción entre láser y material es entonces el tema de la absortividad, que se define como la proporción entre el flujo de energía que absorbe el material y el flujo de energía que incide sobre el material. Esta proporción o digamos que este cociente afecta directamente la eficiencia energética del proceso como tal. Cuando hay un índice alto de absortividad por parte del material, esto está, o digamos que se explica o puede explicarse a partir de múltiples reflexiones del rayo láser al interior de la cama de polvo. El rayo láser, cuando incide en la cama de polvo, son millones de partículas, y algunas partículas no van a absorber toda la energía del láser. Entonces lo que van a hacer es que van a reflejar alguna proporción de esa energía que puede incidir en la partícula vecina. Entonces de esa manera puede ocurrir que ciertas partes, ciertos volúmenes de la cama de polvo, ciertos volúmenes del dominio como tal, experimente diferentes niveles de absortividad.
El fenómeno entonces de Bolin, como les comentaba, es un problema realmente que ocurre o que se manifiesta como aglomeraciones de esferas pequeñas debido a un mal balance entre parámetros, también debido a problemas relacionados con tensión superficial entre capas o a un problema de mojabilidad insuficiente en la capa anterior, en la capa que se ha fundido previamente sobre la que se está fundiendo. Este tema del Bolin lo que hace también es que impide la formación de trazos continuos, como les comentaba, y va a afectar enormemente la calidad superficial de la pieza. En casos extremos, donde el Bolin, digamos, se presente en más de una capa, esto puede llevar a que ocurran atascamientos en el mecanismo de esparcimiento de la máquina, que es el que se encarga de distribuir la nueva capa de polvo. Se pueden fabricar, digamos, o se pueden usar diferentes estrategias de escaneo para, entre otras cosas, minimizar esfuerzos o tensiones residuales que pueden quedar al interior de la pieza. Y esto también ayuda, esta forma de fabricar con estrategias de escaneo, ayuda a minimizar defectos como porosidad, problemas de fusión entre partículas y también entre capas. El escaneo por islas, como se ve acá, así se conoce, es básicamente un patrón de llenado unidireccional alternado, que entre otras cosas reduce los gradientes de temperatura en el plano de escaneo al permitir que se distribuya el calor de forma eficiente. Los sistemas de fusión de cama de polvo tienden a tener inercias térmicas más bajas al movimiento del rayo que en la categoría, por ejemplo, de posición de energía directa, la segunda categoría que vimos arriba, al inicio. El objetivo principal, les mencionaba que el equipo trabaja con una atmósfera de argón. El objetivo principal de la atmósfera de argón es prevenir la contaminación de la piscina de material fundido o del metal que está solidificado durante el proceso y durante el enfriamiento. Dentro de los defectos y desventajas que tiene el proceso, se pueden mencionar algunas. Y digamos, la primera está relacionada con la pérdida de elementos de aleación. Esto ocurre puntualmente cuando hay temperaturas muy altas en la piscina fundida. ¿Qué sucede en ese caso? Lo que va a ocurrir es vaporización selectiva de algunos elementos que son más volátiles, por lo que va a haber al final cambios en la composición química de la aleación. Eso es esencialmente cambios en el material y por lo tanto modificación en propiedades mecánicas y en el desempeño funcional de la pieza. Los cambios en la composición química pueden afectar la microestructura, la resistencia a la corrosión, las propiedades mecánicas, por ejemplo, y esto se convierte en un problema de gran importancia cuando se está trabajando o se habla de producir componentes de alta calidad en sectores que no admiten falla. Aeronáutica, en el caso de implantes médicos, por ejemplo. Debido a las altas velocidades de escaneo, en promedio, digamos, parámetros típicos de velocidad de escaneo son entre 300 y 500 milímetros por segundo. Hay casos en que se trabaja hasta 1000 milímetros por segundo, pero hay que compensar eso de forma muy eficiente con la potencia y un buen espesor de capa. Entonces, cuando hay velocidades de escaneo altas, esto hace que sea muy complejo realizar mediciones experimentales del proceso de vaporización. Una forma de la que se puede tener idea, que no es muy precisa, pero da algún acercamiento respecto a esto, es haciendo mediciones de masa antes y después de la deposición de material. También se pueden hacer mediciones de composición del polvo y de la pieza impresa con técnicas no destructivas, como EDS, por ejemplo, o EPMA, Electron Probe Microanalysis.
Pero hay que tener en cuenta que como la mayoría de los componentes impresos por Laser Powder Bed Fusion no tienen homogeneidad microestructural y también con frecuencia muestran segregación de algunos componentes en algunas zonas, entonces se va a requerir un material o digamos un material suficientemente grande y un análisis estadístico riguroso para tener conclusiones y resultados fiables. El otro defecto común es el defecto relacionado con porosidad y o falta de fusión. Hay básicamente tres mecanismos por los cuales, o por medio de los cuales se forman estos defectos. El primero ocurre cuando se hacen impresiones con muy alta densidad energética. En este caso, la fundición del polvo puede terminar en el modo de defecto denominado keyhole, como el que se ve aquí en la parte de abajo. Cuando no hay control adecuado de los parámetros y del tema de la densidad energética, estos keyholes se pueden terminar volviendo inestables y esto puede llevar al colapso de la pieza, dejando vacíos al interior que contienen vapor atrapado. El segundo mecanismo puede estar relacionado con gas atrapado que viene en las partículas de polvo que queda ahí cuando se hace el proceso de atomización del metal, del lingote, pues, para producir el polvo. Estos gases atrapados vienen reflejados en microesferas, como las que se ven aquí en la parte izquierda. Hay básicamente 4 procesos de atomización, dentro de los cuales el que produce esferas más o partículas con una esferoidicidad casi perfecta es la atomización por plasma, y el que produce partículas con una morfología más o menos homogénea es la atomización por agua. Obviamente es el más económico y por plasma es el más costoso. El tercer mecanismo está asociado con problemas de fusión que son causados por problemas o por inconvenientes en cuanto a la penetración del perfil térmico en la piscina fundida. ¿Tiene que ver eso con qué? Con que la capa anteriormente depositada, que ya está solidificada, a esa capa debe llegarle un porcentaje de energía del láser cuando está trabajando en la capa actual, digámoslo así. Pues en la capa N+1, la capa N+1 que ya está solidificada, fue fundida y solidificada, debe igual recibir energía cuando la capa N-1 debe recibir energía cuando la capa N se esté fabricando. Otro problema relacionado con este proceso está asociado con rugosidad superficial. Los parámetros de proceso asociados con la rugosidad superficial son la potencia, básicamente, como fuente de energía, la velocidad lineal, el espesor de capa también influyen, los ángulos de proyección y la estrategia de escaneo influye también. La rugosidad superficial es una de las características más importantes que hay que tener en cuenta en los componentes impresos por esta tecnología. Hay básicamente 2 mecanismos principales asociados a la formación de la rugosidad superficial. El primero es el efecto escalón, como se puede ver en la imagen. Este mecanismo está asociado básicamente a la aproximación paso a paso que se hace de las capas para dar forma a una superficie curva o inclinada. Esta rugosidad superficial promedio depende del espesor de capa y del ángulo de construcción, como se ve aquí en el modelo. El otro problema de rugosidad superficial es asociado con el problema del bowling, como mencioné anteriormente, y ya dijimos que está asociado pues a bajas entradas de calor, a problemas de poca densidad energética. El último problema es relacionado con la formación de cracks o de laminación, que es la no adhesión entre capas adyacentes. Este primer tipo de crack es similar al que ocurre en soldadura y son fisuras que se pueden observar a lo largo de las fronteras de grano. En este caso lo que ocurre es que la cantidad de material que se está solidificando tiende a contraerse debido a la cinética misma del proceso de solidificación y a contracción térmica
que está asociada a diferencias de temperatura entre el dominio del material que se está irradiando y el material que no se está irradiando, pero que circunda o está próximo al spot size del láser. Este segundo tipo de fisuras, llamado liquation cracking, se observa en las zonas parcialmente fundidas, lo que se conoce digamos en fundición como la zona pastosa. Ocurren principalmente allí. En este caso, lo que pasa es que el calentamiento rápido que se da hasta por debajo de la temperatura del líquido causa fusión de algunas fronteras de grano en ciertas fases precipitadas, por ejemplo como carburos de bajo punto de fusión, en composiciones que permitan la formación de estas fases, de estas metafases, por llamarlo así. Durante el enfriamiento del volumen de material que está siendo irradiado, la zona parcialmente fundida sufre una fuerza de tensión debido a la contracción térmica y a la contracción por solidificación. Y la delaminación, como digamos otro de los defectos que puede ocurrir en este tipo de piezas. El titanio es el noveno elemento más abundante en la naturaleza y es el cuarto más abundante en la Tierra como tal para aplicaciones estructurales. Por delante de él están el aluminio, el magnesio y el hierro. Las aleaciones de titanio sobresalen principalmente debido a dos propiedades que las caracterizan, y es la alta resistencia específica y la gran resistencia que tienen a la corrosión. El titanio cristaliza en dos estructuras diferentes, hexagonal compacta, como esta que vemos a la izquierda, como este esquema a la izquierda, y la estructura BCC o centrada en el cuerpo. La transformación de una estructura cristalina a otra se conoce como transformación alotrópica, y esto ocurre a un valor de temperatura aproximado, que se conoce como el beta transverse temperature, y es de alrededor de entre 882 a 884 grados Celsius. Los elementos aleantes o impurezas que afectan este valor de temperatura son determinantes, entre otras cosas, para propiedades finales, para temas de procesabilidad y para temas de postprocesabilidad también. La gran variedad que existe en esas aleaciones de titanio se debe justamente a la existencia de estas dos estructuras cristalinas. Existen entonces aleaciones tipo alfa más beta y tipo beta. Las tipo alfa se componen enteramente de granos de titanio tipo alfa, o granos de titanio tipo alfa en su mayoría y una muy pequeña proporción de granos tipo beta. Estas se usan principalmente en aplicaciones no estructurales, donde se requiera baja resistencia, buena soldabilidad, también resistencia a la corrosión. Las bifásicas o tipo alfa más beta son las que se componen de granos de ambos tipos en proporciones aproximadamente equilibradas. Esto depende de qué tipo de elementos estabilizadores se agreguen a la composición de la aleación. Se usan en aplicaciones donde se requiere buena tenacidad, también alta resistencia mecánica, resistencia a la fatiga, excelente biocompatibilidad, buena resistencia a la corrosión también. La aleación por excelencia más conocida de esta familia de aleaciones que se usa en manufactura aditiva con metales es el TI-64, comercialmente conocido como titanio grado 5, y básicamente está compuesto por un 6% de aluminio, 4 vanadio, y por balance el resto es titanio. Esa es la aleación de la cual se tiene más conocimiento en todos los aspectos para procesabilidad vía laser fiber manufacturing. Las tipo beta finalmente son aleaciones que se consideran, digamos, son las que tienen o las que se caracterizan más bien porque retienen la fase beta
bajo condiciones termodinámicas de equilibrio, o al menos cuando se hace templado desde el campo de fase donde existe el 100% de la fase beta. Cuando se hace templado no ocurren transformaciones martensíticas o transformaciones que lleven a producir microestructuras tipo alfa. Estas a su vez se subdividen en NIAR beta, metastable beta y stable beta titanium alloys. Estas se usan en aplicaciones donde se requiere una buena soldabilidad, alta creep resistance, donde se requiere también buena biocompatibilidad. Hay buenas aplicaciones de estas aleaciones en ingeniería biomédica, una composición que está, digamos, siendo usada mayormente o mucho más comparado con el TI-64, es una que se conoce como TI-2448, porque el vanadio que hace parte del TI-64, luego de estudios se pudo demostrar que tiene problemas de toxicidad cuando está, digamos, en el cuerpo humano. Entonces, el TI-2448 es una composición a base de niobio, circonio y estaño, y tiene otra particularidad, y es que el módulo de elasticidad de esta aleación tipo beta es muy cercano al del hueso humano. Entonces, de esa forma se evita un problema que ocurre cuando se implanta un dispositivo médico o un implante médico, y es que se conoce como stress shielding. Básicamente, ¿qué ocurre? Que si el implante médico tiene una mayor resistencia mecánica a la del hueso, el hueso va perdiendo capacidad de carga hasta un punto de falla, un punto de fractura, va perdiendo densidad ósea. Entonces, el TI-64 desafortunadamente tiene un módulo de elasticidad muy alto, arriba de 100 gigapascales, mientras que el de este TI-2448 es bastante cercano al módulo de elasticidad del hueso humano. Durante el proceso pues, de laser powder bed fusion, la consolidación del material, hablando ya un poco más en detalle en el contexto metalúrgico, ocurre seguida de transformaciones de estado sólido, que se dan luego del enfriamiento de la piscina fundida de material. Durante esta solidificación, los caminos, que igual eso varía entre materiales, los caminos fundidos o tracks de forma individualizada y las capas previamente solidificadas se fusionan. El proceso somete a volúmenes de material muy pequeños a densidades energéticas muy altas, lo que lleva a que el material experimente ciclos térmicos extremos. La fusión de la energía láser y la transformación en calor, que produce un calentamiento rápido, lo cual pues eleva la temperatura local a valores muy por encima de la temperatura de fusión del material, determinan básicamente ese ciclo térmico. El uso del láser como fuente térmica en este proceso permite que la fusión y la solidificación sean controladas. Con esto que se logra una buena precisión dimensional y se logra un buen acabado superficial. Hay otros factores, además de los 4 iniciales que vengo mencionando, que influyen y son determinantes en la calidad de la pieza impresa, y es la morfología del polvo, el tamaño del polvo, así también como el diámetro del láser. Les mencionaba que hay 4 procesos de fabricación o atomización de polvo, y es muy importante que en inglés flowability, no sé si en español se diga correctamente, la flowabilidad o la capacidad de que el polvo fluya adecuadamente, determina también que se pueda obtener un mínimo de densidad arriba del 99%, que son valores base que están tomados como referencia
y son los valores óptimos para que una pieza tenga el rendimiento funcional esperado. La dinámica térmica dentro de la piscina fundida está dominada, como se puede ver aquí en esta imagen, por fenómenos convectivos, así como otro tipo de fenómenos térmicos. Es la dinámica como tal, la física que ocurre aquí al interior o que ocurre en el momento de interacción entre láser y material es altamente compleja. Estamos hablando de fenómenos multifísicos, que si nos vamos a un contexto de modelación y simulación es bastante complejo, bastante costoso computacionalmente hablando, como por no mencionar otras variables relacionadas. Es bastante complejo de trabajar. Sin embargo, no es imposible, hay avances en eso y hay resultados que actualmente permiten conocer qué va a ocurrir, cómo va a evolucionar la microestructura, cómo va a evolucionar el material cuando está siendo procesado, cuando está en servicio, inclusive. Cuando se procesan materiales mediante Laser Powder Bed Fusion, la absorción de energía eléctrica, de energía térmica, afecta a otras características, como por ejemplo perfiles de temperatura, tasas de solidificación y microestructura. La absorción de la energía depende de las características de la fuente térmica que se use para procesar el material. Para rayos láser o para fuentes de tipo láser o haz de electrones, el radio y la distribución de densidad de potencia son propiedades relevantes de la fuente de calor. La distribución de densidad de potencia en este tipo de fuentes comúnmente tiene la forma de perfiles gaussianos, como los que se ven aquí en la imagen superior, al lado derecho. Y estos perfiles, digamos que responden a este modelo, a esta ecuación que está aquí en la parte inferior izquierda. En esta ecuación F corresponde, o digamos es el factor de distribución, P es la potencia total de la fuente, RB es el radio de la fuente de calor y R es la distancia radial de cualquier punto medido desde el eje de la fuente de calor. Esta ecuación indica que la distribución de densidad de potencia de la fuente de calor sobre la superficie del material está pues determinada por ese factor y justamente provee la información de esa distribución en el dominio donde el láser está actuando. Cuando por ejemplo se tiene un valor mayor del factor F, esto lo que indica es un valor mayor de densidad energética, de densidad de potencia respecto al eje de la fuente de calor y viceversa. Mientras que si se tiene un valor mayor de RB, esto lo que ocurre es que produciría una menor densidad energética en cualquier posición radial y viceversa. A medida que aumenta el valor de F, la energía se vuelve más enfocada, como se puede ver aquí, justamente en las curvas. La curva azul es con un valor, por ejemplo, de F igual a 3. Entonces esto indica que la energía es más enfocada y esto resulta en un pico de temperatura más alto, debajo de la fuente de calor. Los ciclos térmicos, básicamente, a los que se somete o a los que se ha sometido el material, involucran un calentamiento muy rápido hasta por encima de la temperatura de fusión del material debido, como les mencionaba, al tema de la absorción de la energía láser. Aquí se pueden ver justamente esos picos. Estos ciclos térmicos también promueven altas tasas de solidificación a medida que la fuente avanza en su recorrido, según la estrategia de escaneo, y también producen diferentes y múltiples ciclos de recalentamiento y reenfriamiento a medida que las capas van siendo depositadas. Esta secuencia de fenómenos térmicos hace que este proceso produzca microestructuras metaestables y composiciones en desequilibrio, termodinámicamente hablando. Estas microestructuras y composiciones pueden variar
entre capas de material en la misma capa. Puede variar, así como entre una capa y la capa adyacente. Estas microestructuras que se ven acá justamente reflejan la dirección inclusive del vector de velocidad inherente, digamos, a la estrategia de escaneo que se ha usado para fabricar esta capa de material. Y de alguna forma puede interpretarse también como la huella dactilar de la pieza, o digamos, o de este dominio, de esta parte de material. Da información única de esa capa de material. Y permite también conocer de cierta forma el grado de anisotropía que de alguna forma tienen estas piezas impresas por Laser-Powder-Bed Fusion. En estas imágenes se pueden básicamente observar dos tipos de microestructuras: microestructura de grano columnar, como en el lado derecho, y microestructura de grano fino, como en estas imágenes del lado izquierdo. Es importante mencionar en este caso que los gradientes de temperatura están influenciados también por diversos parámetros, como los del proceso que ya mencionamos, y un parámetro adicional que no se puede trabajar con todos los equipos, y es el precalentamiento de la plataforma sobre la que se esté construyendo. No todos los equipos traen esta posibilidad, y en la medida en que esto pueda ser posible, de esta forma se van a tener menores gradientes térmicos y se va a poder controlar de una forma más eficiente las tensiones residuales. Se puede ver también que la microestructura de los componentes que se procesan por esta tecnología de manufactura aditiva, de alguna forma también va a depender de la geometría del componente. Y pueden haber, dadas las diferencias que pueden existir entre capa y capa o al interior de la misma capa, van a haber entonces respuestas de material diferentes en el mismo dominio de material. En cuanto a propiedades, se podría decir básicamente que las piezas impresas por manufactura aditiva, hablando en el contexto de metales, pueden llegar a tener inclusive propiedades superiores a una pieza homóloga fabricada por un proceso de manufactura convencional. En la medida en que se controlen estos, digamos, defectos como los que ya vimos de porosidad, problemas de fusión entre capas, las propiedades mecánicas y el rendimiento mecánico va a ser muy superior comparado con una pieza fabricada convencionalmente. Debido a que la porosidad facilita que se propaguen los cracks, o que inclusive se generen los cracks, porque termina convirtiéndose un poro, termina convirtiéndose en un concentrador de tensiones. Se busca siempre que la densidad, como mencionaba, esté arriba del 98%. En mi caso, por ejemplo, en mi trabajo experimental trabajo con densidades de arriba del 99.5%. En vista de que son estructuras tipo lápiz, que de por sí ya tienen una porosidad asociada al diseño como tal de esas estructuras, entonces me veo obligado a garantizar que la densidad sea de no menos del 99.5%. Y esto implica definir una ventana de parámetros bastante precisa. Bueno, de esta forma termina el contenido del webinar. Quedo atento a preguntas, a inquietudes, a comentarios. Les agradezco por su atención y su interés. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. No sé si tienen alguna pregunta o si... no sé si colocas de nuevo tus emails, pues, por si tienen alguna pregunta y después te escriben. Me pueden escribir, claro que sí. Ahí está, juancamilo.colombo.
Están ahí al comienzo. @polymer.it. Ahí están como los dos emails por si tienen alguna duda. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿En qué afecta como tal el grano, pues el tamaño del grano a nivel de ya de la aleación? ¿Tiene que ser alguno específico? ¿Qué pasa si se altera un poco? El tamaño del grano va a tener repercusión principalmente es en las propiedades mecánicas. Digamos, al final, cuando esté la pieza solidificada y se tenga una microestructura con un tamaño de grano específico, esa microestructura va a ser, digamos, va a ser la causa de tener una propiedad específica, una resistencia específica. Durante la fabricación como tal, no hay ninguna influencia y de hecho no hay forma de controlar ese tamaño de grano de manera directa. Se puede controlar al controlar parámetros del proceso, pero no el tamaño de grano como tal. Entonces no hay influencia, o digamos que no hay un estándar o no hay un valor que se deba cumplir o que se tenga siempre en mente o que responda a la tecnología misma. Según lo que uno necesite en cuanto a propiedades mecánicas, uno define qué tamaño de grano o con qué tamaño de grano quiere trabajar o quiere obtener en su pieza una vez impresa. Ok, listo, gracias. Okay. Porque Alfonso, dale. Está Sí, como con una pregunta. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan, una Sí, pregunta muy específica porque en este momento estoy trabajando con el titanio grado 5. ok. ¿Cierto? Y específico cuando me hablaste de los tres y la forma en que estructuralmente cristalizan. Uno cristaliza hexagonal compacto, ¿cierto? Y el Sí, otro cúbico centrado en el cuerpo. sí. Realmente yo estoy trabajando con el grado 5, pues el que se 664. trabaja en biomateriales, sí, correcto. Sí. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia muy específica en cuanto a la aplicación en la parte del área de biomateriales, ¿cierto? Del tipo alfa, el tipo alfa más beta, que sería el grado 5, ¿cierto? Y Sí, el correcto. beta. Esos tres también se podrían, indiferentemente, pues indistintamente, podrían utilizar como se puede utilizar el grado 5. Los otros dos, el grado beta y el grado en biomateriales. Claro, tipo alfa no son usadas, no son empleadas en aplicaciones biomédicas justamente porque son muy malas en cuanto a resistencia a la corrosión. Entonces, este es uno de los factores, una de las características determinantes que se tiene que tener en cuenta para poder usar una aleación para una aplicación médica, que sea un material biocompatible, que no me genere, digamos, efectos secundarios, como en el caso del T64, que si bien se sigue usando, porque pues no está fuera de ese campo médico, hay estudios que han demostrado y hay conclusiones muy precisas en que el vanadio es un elemento tóxico. Ajá. Entonces, por eso vino digamos, ahorita está tan bien posicionado el TI 2448, que es una aleación, una aleación tipo beta de la subcategoría NIAR beta. Y como mencionaba anteriormente, tiene otra ventaja y es que su módulo de elasticidad es muy cercano al del hueso. Entonces, está paulatinamente reemplazando el T64. Entonces, para redondear la respuesta, se pueden básicamente usar para aplicaciones médicas las de tipo bifásicas, alfa más beta o tipo beta, pero las tipo alfa no se usan en estas aplicaciones. Ok, Juan, gracias, muy amable. Perfecto. Ya por ahí respondí otra preguntita sobre si esta tecnología se está utilizando acá en Colombia. Lo que respondí básicamente fue que, digamos que sí hay grupos trabajando con esa tecnología, pero aún no hay máquinas en Colombia para imprimir eso, entonces se imprimen afuera y se traen para trabajar acá y hacer Correcto. propiedades Sí. mecánicas, caracterización, en fin, pero hasta el momento no hay alguna máquina que es debido principalmente como al costo.
Sí, claro, sí, ahorita no, industrialmente pues no hay nada y académicamente lo que tú dices, o sea, hay equipos trabajando, pero obviamente con colaboraciones externas. Si Adrián pregunta que cuánto cuesta una máquina, no sé, puede costar entre $500.000 y no sé, $800.000 por ahí, no sé, pues Sí, si Juan Camilo tiene otro valor. claro, esta Renisho, por ejemplo, con la que yo trabajo es de 1.100.000, 1.100.000 euros, millón de euros, 1.000.000 de euros, 100.000 euros, 1.100.000. Son equipos costosos, son equipos absolutamente costosos, no solamente la máquina, luego el, la operación, el mantenimiento. Y bueno, no solamente Perdón, es pensar en lo que cuesta al inicio, sino en qué beneficios me trae, ¿no? perdón, yo interrumpo ahí. ¿Y cómo son con respecto al medio ambiente? Pues energéticamente son muy eficientes. Con respecto a un proceso de manufactura convencional, y generan material de desgaste prácticamente nulo. Algo genera, pero es nulo porque justamente este proceso es un proceso de fabricación de adición de capas, donde realmente el material que se procesa es el que se necesita. Entonces, es poco el material de desecho y es poco el consumo energético. Porque es una fundición selectiva, ocurre una fundición selectiva, se funde justamente de forma precisa lo que se necesita fundir. Claro que tiene sus Ah, desventajas también, el material está sometido a ciclos térmicos altísimos, calentamientos y enfriamientos n mil veces durante toda la construcción de la pieza y eso tiene otras repercusiones. Entonces, lo que tal vez se gana por un lado, digamos, por otro lado puede tener algunos inconvenientes, pero eso es. Juan Camilo, ahí en el chat ok, hay una gracias. pregunta sobre qué hizo Sebastián, no sé si la puedes mirar. Ya vamos a mirar a ver. Sebastián, la última. Para la manufactura aditiva y con aluminio serie 6.000 y 7.000 se está optando por okay. Ya, se está tratando por nanofuncionalizar los polvos, con el fin de minimizar el agrietamiento y mejorar la resistencia a la fatiga. Esta también es una estrategia adecuada para aleaciones de titanio. Sí es adecuada, pero hay que mirar justamente que, digamos, hablemos de dos composiciones de titanio cualquiera. Hay que mirar que en cada composición no hayan elementos constitutivos o elementos estabilizadores que al entrar en contacto con los de la otra composición vayan a causar, digamos, alguna reactividad química inesperada o vayan a causar fases secundarias que me vayan a traer, digamos, problemas de agrietamiento o me vayan a debilitar estructuralmente la pieza o a minimizar la resistencia mecánica. Entonces sí se usa, pero hay que tener justamente en cuenta eso. Hay que hacer un análisis de reactividad química, digamos, minucioso. Bueno, no sé si tienen más preguntas con el tema. Parece que no. Ok, igual estoy, bueno, pendiente, atento en mi correo por si tienen alguna duda, algún comentario o algo adicional. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias Bueno, por a el webinar. ustedes, por el tiempo, a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos Gracias. los asistentes y nos vemos Buenas tardes a todos. buenas tardes y nos vemos después que haya otro webinar. Perfecto. Saludos. Hasta luego.